Y esta es una conferencia que realmente, pues al principio no sabía cómo afrontarla, luego encontré unos guiones muy interesantes de Linda Moy y de Christian Kuhl, hablando del futuro, y la verdad es que me ha servido mucho. Y luego presentaré algún caso, recordar todo lo que hemos leído en la anterior, porque lo vamos a utilizar. Bien, brevemente es exactamente lo mismo que hemos explicado antes, pero aquí vamos a cambiar. ¿Por qué la mama por contraste, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a la mama por contraste? ¿Y qué futuro nos espera después de este último hallazgo, que a lo mejor pues, no es mucho más brillante que los demás, ya está a la altura de más o menos de la resonancia, de la mama, de la eco, pero que evidentemente es un avance? Bien, como sabéis, Warren empezó a hacer mamografías en un aparato convencional en 1930 y en 1950 estos grandes de la mama pues trabajaron mucho más el tema hasta que Gros diseñó ese mamógrafo de CGR, la Compagnie Générale de Radiologie, que luego la ha absorbido GE, y que es el primer mamógrafo, realmente aparato dedicado a la mama, pero que la distancia del tubo era 50 centímetros, en fin, sería totalmente ilegal ahora, ¿verdad? Pero es el primer aparato, realmente aparato específico. La primera campaña de screening fue en Estados Unidos en 1965 y sobre el 70-75 incorporamos la ecografía. Los primeros que incorporamos la ecografía éramos considerados bastante locos, pero luego, evidentemente, ya veis dónde estamos, ¿no? En 1980 hubo un upgrade con la cheromamografía, no sé si los más antiguos del lugar la recuerdan, y fue interesante, realmente suponía mayor definición de la mamografía, pero al llegar el full screen con un grano más pequeño, pues desapareció la cheromamografía y empezó a aparecer la resonancia magnética y la gammagrafía. Las pongo así porque estas son exploraciones morfológicas y a la vez funcionales. Esto es importante. Luego aparecieron las biopsias por estereotaxia, el Full Field Digital Mammography, la biopsia digitalizada, la primera elastografía, como hemos dicho, en el 2004. Todo esto fue incorporándose y la tomosíntesis, diseñada antes, pero empezó a aplicarse sobre el 2010. Y aunque la FDA lo aprobó en el 2011, como veis, ha sido hasta los últimos 3 años que la mamografía por contraste no ha desencadenado, ¿no? Hoy tenemos la exploración a medida de la paciente, como vamos a ver ahora seguidamente. Desgraciadamente, el doctor antes me ha fastidiado esta imagen, pero yo la traigo en castellano. Y no solo eso, sino que esto está escrito en la pared de donde nosotros hacemos los informes. Es decir, no solo es una frase, sino que es la frase que nosotros tenemos en nuestro centro de lectura de casos. Bien, como os decía antes, brevemente, ya en la anterior, estábamos en hallazgos, aquí pone atómicos y son anatómicos, pero bueno, esto es que me lo ha traducido y como no sabe de medicina me lo ha puesto así. Son anatómicos, para pasar a la información funcional. La mamografía y la eco son anatómicos, pero la resonancia también, pero ya es funcional, y la mamografía con contraste es totalmente funcional, porque realmente no hay anatomía, ¿no? Es todo un fantomas. El PET, la imagen molecular, todo esto se ha ido incorporando poco a poco. En el 2014, los doctores Yo y Sicles hicieron, aprovechando el centenario de la radiología, hicieron un artículo hablando de las excelencias que había de la mamografía por la proyección medio oblicua lateral, las focalizadas, las magnificadas, para caracterización de las microcalcificaciones. Recordar que Sicles es el rey de las microcalcificaciones. Y bueno, y de un inicio a la adecuación de hacer una exploración personalizada, por decirlo de alguna manera. Esto es un indicio de lo que ahora estamos haciendo. Recordar que la mamografía ha pasado de analógica a digital y que se creó la tomosíntesis básicamente para conseguir mejorar la definición en las mamas densas. Esto es muy importante.
La mamografía esto se ha repetido en todos los congresos este año, es la única técnica que ha demostrado en numerosos estudios randomizados que reduce la muerte por cáncer de mama, y la reduce demostradamente entre el 15 y el 30% en el intervalo de 40 a 74 años de las mujeres. En la actualidad no está escrito aún, pero parece que estamos en una reducción del 38 al 49%. Bien, la calidad en la imagen y el informe, evidentemente ha ido mejorando la calidad de imagen, ya la hemos visto un poco, el histórico, pero en el informe también, porque en 1986 la ACR es la que, digamos, hace esta movilización y consigue que la FDA haga una acreditación sobre mamografía, es decir, no vale todo lo que se diga. En el 92, la Mammography Quality Standard Act aparece y es entre el 89 y 90 que un equipo encabezado por Lawrence Bassett, que falleció desgraciadamente hace un año o dos, crea el BIRADS, Breast Imaging Reporting and Data System, para conseguir hacer un informe digamos, único. Como sabéis, el PIRADS, el TIRADS, el LIRADS, el CAT-RADS, que nos presentó el otro día Harold, ¿verdad? Todo esto es una idea que se ha adaptado a todo el resto de órganos. Y la última edición, como os adelantaba antes, es del 2013. Ahora, en el 2024, va a salir la nueva edición del BIRADS. Bien, ¿qué avances hemos tenido? Pues básicamente, en 2004, observar la fecha, hay un trabajo de Loning, Sorley y Borrese que introduce las técnicas de microarrays, de micromatrices de ADN, que ha tenido implicaciones dramáticas en la investigación del cáncer, permitiendo a los investigadores analizar la expresión de múltiples genes en conjunto y relacionar esos hallazgos con parámetros clínicos. Y vamos hacia eso es a lo que vamos. Cáncer de mama es una enfermedad heterogénea, tiene muchos subtipos moleculares, tiene diferentes tasas de supervivencia y de recaídas libres. Y todo esto hemos de clasificarlo, hemos de ponerlo en su sitio. De manera que hemos de hacer terapias dirigidas al genotipo y al fenotipo. En un estudio de la Taylor-X, que es la Trial Assigning Individualized Options for Treatment, de 10.200 mujeres, mujeres todas con receptores de estrógenos positivos, con el ER2 negativo y libre de ganglios, donde se hace un cálculo precisamente preveyendo la posibilidad de recidiva y tratando de evitar la quimioterapia en las mujeres de bajo riesgo. Esto actualmente es una línea clarísima en todo el mundo. Hay el desescalamiento del tratamiento por los oncólogos. Evidentemente este es un tema de oncología, pero en el cual nosotros nos vemos implicados absolutamente. Y se han acuñado pues, palabras como radiomics, en lo cual el otro día uno de los ponentes, evidentemente, sabe 1000 veces más que yo, pero es un tema que a día de hoy es el que nos está llevando a ese futuro, ¿no? Extracción y análisis de datos cuantitativos de las imágenes para desarrollar biomarcadores relacionados con la imagen. Y la otra palabra es radiogenomics, que está relacionando el fenotipo con genes, con mutaciones y con patrones de expresión. Ese, digamos, es el tema. El objetivo, pues la prevención de riesgos, del devenir del paciente para un tratamiento dirigido a cada paciente, la personalización que comentábamos antes. La inteligencia artificial, evidentemente, es la que tiene que ayudarnos en eso. ¿Pero qué es la inteligencia artificial? Pues procesar y analizar todos los biomarcadores con esos fines terapéuticos. Y el objetivo es ligar los hallazgos de imagen a los subtipos moleculares y al pronóstico clínico. Esto no es ciencia ficción, lo vamos a ver. La inteligencia artificial, y esta es la diapositiva que os decía antes, ¿qué intentábamos con la mamografía por contraste? Aumentar la detección del cáncer de intervalo, mejorar el diagnóstico en screening de grandes poblaciones y reducir los falsos positivos. Exactamente lo mismo que pretende la inteligencia artificial aplicada a la imagen de mama.
Actualmente está aplicada en mamografía y en tomosíntesis. Hay varias casas, aquí teníamos Collos, Lunit, etcétera. No quiero hacer propaganda, pero me refiero que es un ejemplo, ¿no? Todo esto ya está implicado en mamografía y en tomosíntesis. Se está empezando a hacer en ultrasonidos y en resonancia, y yo llevo un año trabajando con estas casas tratando de que alguien me haga caso para desarrollarlo en mamografía por contraste. Creo que al final lo haremos. Es una especie, como sabéis, de un chat GPT, que eso ya utilizamos prácticamente a diario, ¿no? Y hay otras tecnologías. ¿Cuándo habíais oído hablar de la biopsia líquida? No hará más de 2 o 3 años, quizá 4. Eso actualmente, hay un estudio del Hospital Clínico de Barcelona, reciente, publicado ahora en octubre, que analizando la leche de las embarazadas prevé la posibilidad de cáncer de mama en embarazadas a través de esto que veis aquí, del ADN circulante o células tumorales que se emiten por secreción, necrosis o apoptosis. Y esto es lo que ya estamos, es el futuro, pero es lo que ya estamos. Entonces, incorporar todos hechos multimodales de imagen de mama, sumado a riesgos tradicionales de la historia, como el score Tyrer-Cuzick, los riesgos son los clásicos, ¿no? Que ha sufrido cáncer de mama, que tiene la madre o la hermana que tiene cáncer de mama, que toda su familia tiene cáncer de mama. Estos son el score que elabora Tyrer-Cuzick. Pues bien, debemos seguir investigando estos datos de imagen de todo tipo para poder, como veis aquí, desarrollar biomarcadores. De esa manera vamos a reducir los tratamientos convencionales, la desescalada que os comentaba, y vamos a dar paso a inmunoterapia, anticuerpos monoclonales, monitorizar la diversidad clonal tumoral, terapia genética, vacunas del cáncer. Todo esto es lo que ahora mismo estamos haciendo y es lo que vamos a tener en los próximos 2 años probablemente. Bien, como veo estas caras, vamos a dar alguna de imagen, pero yo creo que es importante coger todos estos conceptos que son los que ahora vamos a aplicar. Vamos a verlo brevemente. No quiero extenderme mucho y si dura menos de media hora mejor porque es un tema que tiene debate, ¿no? Hace 3 o 4 meses tuve esta paciente de 70 años en la cual había una lesión bastante clara. Le hice la mamografía por contraste y me captó perfectamente. Era una lesión tipo fibroadenoma en el eco, no he traído todas las imágenes para no cansar tampoco, y con bordes irregulares, sospechosa de neoplasia, pero digamos que, como veis aquí, claramente vista en la mamografía por simple y con una captación evidente, digamos high que dicen, ¿no? Triple negativo con un Ki67 del 20%. Resulta que con poca diferencia de tiempo apareció esta otra señora de 46 años, la otra era de 70, esta de 46. Con esta lesión se veía bien en la ecografía, pero la captación era bastante menor. Digamos que sí que se ve, pero es de las de bajas, ¿no? Se dice, se ve mucho, se ve poco, bastante o mucho. Esta es poco, la otra era bastante, o mucho, mejor dicho. Y esta era otro triple negativo, pero con un Ki67 del 40%. Entonces recordé que 2 años antes, en una de las primeras mamografías por contraste que había hecho, 2 años, tampoco es que tengamos una historia larga, ¿no? Pero recordaba que había habido un triple negativo raro, que era esta mujer de 69 años, con esta lesión, se veía muy bien en la mamografía, pero como veis aquí tiene una captación RIM, es decir, dentro no hay captación, no se ve nada de captación. Es simplemente el borde. Entonces, digo, qué cosa más rara, ¿no? El triple negativo marca, se ve, no se ve. Os he dicho antes que los que no captan son algunos carcinomas mucinosos, algunos lobulillares y algunos triples negativos. ¿De acuerdo? Esto es lo que comenté en el último congreso de mama en España. En resumen, un cáncer triple negativo puede tener un comportamiento absolutamente indefinido. Capta, a veces capta y a veces no capta. Pero sí que es curioso que el Ki67 en el primero era del 20%,
en el que capta poco el 40% y en el que no capta del 60%. Bien, evidentemente esto es como aquellos concursos en los que te dan orientaciones para que sepas lo que tienes que decir, ¿no? Porque ahora os presento el caso de esta semana pasada. Paciente de 46 años, con historia multinodular, varios fibroadenomas, y quiero que prestéis atención a este caso. En julio del 23, es decir, hace 4 meses, se hace un control y todos los nódulos que ya se sabían siguen siendo estables. Bien, pero resulta que en septiembre ella se lo nota raro. Esto es un centro fuera, esto no lo hice yo, ¿no? Entonces ven un nódulo en mama derecha que les parece que es el doble de tamaño que en julio. Este crecimiento es una cosa absolutamente inusitada, pero como tiene 8 nódulos, 3 en uno, 4 en el otro, no acaban de ver claro si es que no lo habían visto, si es que era otro nódulo el que habían visto y este se les pasó desapercibido, etcétera, ¿no? Con lo cual nos viene a consulta y aparece allí con esta mama, una maravilla, ¿eh? Es la mama ideal para hacer el diagnóstico. Mama tipo D, densidades por todas partes, aquí una asimetría clara, pero bueno, también hay aquí algo, ¿no? Bueno, no sé. Ecografía, ¿no? Primero, mama por contraste. Evidentemente fue directo a mama por contraste. Resulta que con tanta densidad aquí prácticamente nada, pero aquí sí que hay una captación nodular clarísima, no simétrica, sino no es asimétrica, ¿eh? Se ven las dos, pero en la otra no se ve nada. Recordar cuadrante superexterno de mama izquierda y recordar cuadrante superexterno de mama derecha, donde no se ve nada. Mama derecha, lesión que parece ser que es el nódulo que ha aumentado al doble. Observar aquí el Doppler y observar la elastografía, que antes alguno me preguntaba si le hacíamos Doppler y elastografía. En la elastografía no es duro en elastografía. Y aquí sí que realmente tiene una vascularización no muy profusa, pero sí tiene vascularización interna. Es decir, aquí es sospechoso. Aquí deja sus dudas, pero ya la imagen 2D no es demasiado clara, es heterogénea, los bordes no se acaban de definir, aunque se ven, pero no están marcados, no es un fibroadenoma al uso. Y en la izquierda hay captación, perdón, en la otra no había captación ninguna, recordar. En esta sí hay captación, pero la imagen es como de fibroadenoma, ¿no? Solución. ¿Cuál es la solución? Biopsiar las dos, evidentemente. Aquí no hay opción, ¿eh? Se biopsian las dos. Vale, entonces se biopsian los dos. También es biopsiado un ganglio axilar derecho que tenía una cortical de 4 milímetros o algo así. Digo, por si acaso. Y por los hallazgos le comentamos al patólogo. El nódulo derecho es muy sospechoso, no me capta nada, pero es muy sospechoso. El nódulo izquierdo, pese a la captación, muestra signos ecográficos de benignidad. No sé, tú me dirás, porque ya, como les dije en el último congreso, que no era solo de radiólogos, había patólogos, y a los patólogos les dije, para el radiólogo, cuando habla el patólogo es palabra de Dios, es decir, no dudamos nunca, ¿no? Y le dije, porque soy así de chulo, pues, digo, creo que va a tener un Ki67 alto. Bueno, el patólogo alucinaba, evidentemente, pepinillos. Entonces, resultado, el nódulo izquierdo es benigno y el derecho es un triple negativo con un Ki67 del 65%. ¿Por qué he presentado este caso? Por lo que hemos comentado. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia, con la imagen, definir biomarcadores. O sea, le dije, el Ki67 será alto, eso ya presuponía que era un triple negativo. ¿Por qué? Porque la imagen de mama más eco, que decíais antes, mama más eco, evidentemente,
Resulta que la mama por contraste aquí no nos ha ayudado. Sí nos ha ayudado, porque ya teníamos la información de los triple negativos que salen negativos también en la mama por contraste. Y es uno de los 3, carcinoma mucinoso, lobulillar, tengo un caso también de este mes, y triples negativos que pueden ser negativos. Pero no por eso deja de ser diagnóstico, y si no, lo veis aquí. Tengo al patólogo que todavía está aplaudiendo, pero lo importante no es que yo acierte o no, porque puedes acertar o no, esto es como un penalti, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre con esto? Estamos pasando a esa nueva dimensión, es decir, esto hace tiempo que lo hacemos, ¿no? Este parece un carcinoma medular, este parece, ¿no? Estamos ya hace años tratando de demostrarlo, pero es que ahora va a ser casi imprescindible. Es decir, el radiólogo va a tener que definir la lesión hasta el punto máximo que pueda. Evidentemente habrá errores, evidentemente habrá de todo, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Qué significa, no? ¿Cómo es posible que el radiólogo intuya un resultado de biomarcadores? Solo con la imagen. Bueno, solo con la imagen de mama, de eco, de Doppler, de elastografía y de mama por contraste. Quiero decir, es un completo, ¿eh? ¿Podrá la inteligencia artificial conseguir ese propósito en todos los casos? Evidentemente que no, pero cuanto más avancemos, mucho mejor. Sin duda, la relación interdisciplinaria, el estudio metódico y randomizado, la subespecialización, para luego compartir estos conocimientos en el comité interdisciplinar, también se ha dicho esta mañana, ha de ser nuestro trabajo diario. Esa es la consecuencia de todo eso. La imagen médica se está transformando. El radiólogo es intervencionista, pues ya lo veis, la primera biopsia fue en el 92, ¿no? Es desde hace tiempo que es intervencionista, pero ahora yo no me meto mucho en estos temas porque son más de centro sanitario con posibilidad de cubrir problemas, y entonces yo como centro sanitario pequeño no puedo meterme en según qué tipo de actuación, como la crioablación, quizás sí, la microondas, termoablación, biopsia por aspiración o ya la resección, como se está proponiendo ahora por aspiración, ¿no? Pero evidentemente es a donde vamos a ir. Y ojo, también se comenta que algo que nosotros, yo por lo menos, tengo apartado desde hace años, y es que habremos de implementar también terapias de medicina nuclear, cosa que los americanos siempre implementan, pero los europeos la medicina nuclear la tenemos aparte. Yo creo que en mama vamos a tener que aprender, por decirlo así. Conclusión, la inteligencia artificial es una avalancha de datos de imagen y de diagnóstico del cáncer de mama. Las técnicas microinvasivas cada día están más en manos nuestras, esto lo dicen todos los radiólogos europeos. Y hay que fomentar los cursos interdisciplinarios con patólogos, con ginecólogos, con cirujanos, con oncólogos, para poder mejorar en todo esto. Muy bien, pues muchas gracias.